Tú misma, cuando quieras. Vale, pues voy empezando, lo vuelvo a contar por si acaso alguien se ha metido después. Pero bueno, la revisión bibliográfica de este artículo tiene dos partes. Esta es la primera parte, que es de déficits en la monitorización de la fuente, y luego habrá otra parte que en teoría la hará Vicente en algún otro momento, que es de silencio aberrante. El título del artículo es, que cuáles son los correlatos neurocognitivos de las alteraciones del yo en la esquizofrenia, y bueno, una integración fenomenológica y neurocognitiva. Básicamente lo que intenta hacer el artículo es un poco una integración teórica de las distintas investigaciones sobre las alteraciones del yo en la esquizofrenia. Un poco para hacer la convergencia que hay entre los distintos conocimientos, porque apelan un poco a que si nos centramos muy específicamente en algo, perdemos un poco la visión global. Y ponían de ejemplo un poco la metáfora esta del elefante y de los ciegos, que al final muchas veces estamos focalizados en cosas que si no vemos la parte más global, pues llegamos a conclusiones erróneas. Y bueno, seguramente muchos de los términos y de las cosas que os hable hoy ya os sonarán, pero está bien pues hacer un poco la integración de cara a ordenar un poco el conocimiento y demás. Voy a empezar un poco con la definición de autoconciencia tácita, que al final es el sentido subyacente de identidad, pues que está en todas nuestras experiencias, incluso antes de que reflexionemos conscientemente sobre ellas. Al final lo que es un poco el sentido que tenemos todo el mundo, el sentido inconsciente de pues yo soy yo, que se encuentra un poco alterado en las personas con esquizofrenia. Y esto da lugar a lo que se llama alteración en la experiencia del yo, o alteraciones del yo, o perturbación del yo. Os ha dejado el término en inglés porque es verdad que según mires el artículo en español pues cambian bastante los términos. Voy a intentar ser consistente y llamarlo alteraciones del yo a lo largo de toda la presentación, pero igual a veces se me va el término y lo cambio un poquillo. Y bueno, muchas veces lo que sienten las personas con esquizofrenia debido a esta problemática es un poco la desconexión consigo mismas, el no ser agente de sus propios pensamientos, sentimientos o percepciones, y esta al final pérdida de identidad. El artículo empieza describiendo las diferentes dimensiones de esta escala, de la escala de experiencias anómalas del self. Bueno, yo siempre la llamaba así, porque siempre la he visto escrita, pero seguramente hay alguien que la ha escuchado y se llame Easy. Yo la voy a llamar Easy porque estoy acostumbrada, pero bueno. Bueno, las dimensiones un poco que están alteradas las distribuye en 5. La primera es la alteración un poco de la corriente de conciencia, que al final se ha visto también que está en las fases muy tempranas de la esquizofrenia, y lo que trata es un poco que se rompe un poco, hay una brecha entre lo que es el yo y la conciencia mental, de forma que el pensamiento termina siendo fragmentado, automático y despersonalizado, ¿no? Al final no tenemos este sentido de propiedad de este pensamiento es mío, hasta llegar al punto de que lo terminan como objetivizando, ¿no? Como si fuese algo externo. Y en el extremo de este continuo pues podríamos encontrar fenómenos como la inserción del pensamiento, ¿no? De que lleguen incluso a pensar que es un agente externo el que ha puesto ese pensamiento ahí, porque yo no lo reconozco como propio. Otra dimensión es la presencia, que al final es un poco la experiencia inconsciente que tenemos todos, de que tenemos esta sensación de que estamos habitando nuestro yo y de que yo soy yo, cuando estamos pues absortos en una actividad, por ejemplo. La sensación que tenemos de primera persona, de que yo estoy viviendo mi vida en primera persona y de esto es mío. Bueno, pues también está alterado en las personas con esquizofrenia y da lugar pues muchas veces a extrañeza de sí mismos y alienación con respecto a la propia experiencia. A nivel clínico, pues lo podemos encontrar en forma de pues, sentimientos de vacío interior o de alejamiento del yo, ¿no? De no me identifico.
La siguiente dimensión es la corporeidad, que bueno, al fin y al cabo es como la conciencia que tenemos pues, sobre nuestro propio cuerpo. En las personas con esquizofrenia se da también una disociación de forma que parece que ya no habito mi cuerpo, ¿no? La parte de la conciencia y de esta experiencia corporal parece que van pues cada una por su lado. La autodemarcación es un poco la permeabilidad que hay entre los límites del yo y el mundo. Al final parece que terminan confundiendo lo que es el yo con respecto a lo que es el mundo porque no están bien delimitados esos límites y parece que se termina como fundiendo, ¿no? No se entiende muy bien cuándo termino yo y cuándo empieza el mundo externo, por así decirlo. Clínicamente pues también puede dar lugar a sensaciones de pues, pasividad o incluso experimentar pues, la presencia de otros como amenazante, ¿no? Como algo extraño, bueno, este tipo de sensaciones. Y por último, la última dimensión es la reorientación existencial, que también se ha visto que aparece en fases muy tempranas de la esquizofrenia, incluso en pues, lo que se llama EMAR y este tipo de bueno, fases muy tempranas. Que al final es un poco la preocupación por pues, estos temas más filosóficos, sobrenaturales, místicos, metafísicos, con el objetivo de justificar pues, todas estas experiencias anómalas que están viviendo, con el intento de buscar un significado y pues, comprender lo que está sucediendo en su cuerpo. ¿A quiénes afectan todas estas alteraciones de la experiencia del yo? Bueno, pues ha visto que en la fase prodrómica, como os he comentado antes, en la fase prodrómica de la esquizofrenia, a través de estudios retrospectivos, pues ya se ha visto que los pacientes sienten este tipo de experiencias. Se ha encontrado también en familiares de personas con esquizofrenia, pero que estos familiares no tienen ningún tipo de síntoma psicótico ni ningún diagnóstico psicótico. Lo que puede indicarnos que también hay cierta contribución genética. La predicción, por ejemplo, de la esquizofrenia, o sea, también son capaces estos síntomas de predecir la esquizofrenia en pacientes con otro tipo de trastorno mental. No solo, por ejemplo, dentro del espectro psicótico, pues yo que sé, a lo mejor una persona con un trastorno esquizoafectivo tiene más probabilidad de padecer esquizofrenia si tiene este tipo de experiencias anómalas, pero también con otro tipo de trastornos mentales fuera del espectro psicótico. También se ha visto que son muy predominantes en pacientes que se llaman de riesgo ultra alto, que son pues, los EMAR tardíos y los EMAR tempranos. Y también podemos predecir la esquizofrenia en pacientes que están en esta situación, ¿no? No solo la esquizofrenia, sino también cualquier trastorno del espectro psicótico, pero se ha visto que tiene más, bueno, se predice de forma más fiable la esquizofrenia, más consistente, no fiable. Bueno, se ha visto que estas alteraciones de la experiencia del yo no son exclusivas de los trastornos psicóticos, sino que puede observarse también en otros trastornos. Ahí os he dejado un artículo que es bastante interesante de estas experiencias anómalas en personas con TCA, en concreto con personas de anorexia nerviosa, porque también se ha visto que tienen un montón de estos síntomas. De hecho, yo la escala esta de experiencias anómalas del yo la conocía más por TCA y no la conocía por trastornos del espectro psicótico. Al final es una escala que se hizo un poco para valorar este tipo de cosas dentro del espectro psicótico, pero es verdad que ya se ha utilizado para un montón de otros trastornos y en concreto se emplea mucho en TCA. Vale, ¿qué procesos psicológicos están involucrados en estas alteraciones de la experiencia del yo? Bueno, pues se ha visto que son dos principalmente. La hiperreflexibilidad, que hace referencia a esta conciencia aumentada de determinados aspectos automáticos, bueno, que deberían ser automáticos, pues como la respiración o caminar o el diálogo interno que tenemos cada uno. De forma que lo que es tácito e inconsciente se termina por hacer explícito, ¿no? Y el siguiente proceso implicado es la disminución del afecto por uno mismo.
se ha visto que existe una disminución de esta conexión emocional con la conciencia, de forma que la relación emocional de una persona consigo misma está siendo deteriorada. Y ese tipo de experiencias pues, pueden sentirse para la persona como extrañas o ajenas. Al final lo que se ha visto es que estos dos procesos son un poco dos caras de la misma moneda, ¿no? Y que contribuyen a las alteraciones de la experiencia del yo. Se ha visto que, por ejemplo, que la intencionalidad tiene un papel muy relevante porque al final es un poco la guía que empleamos nosotros mismos pues, para relacionarnos con el mundo externo. Entonces, lo que hacen estos dos procesos es interrumpir un poco esta intencionalidad, dando lugar a estas alteraciones en la comprensión del mundo, de nosotros mismos y, y a nivel pues eso, más clínico, pues confusión o retraimiento, pues que lo podemos ver mucho en estos pacientes. En cuanto a los correlatos neurocognitivos de estas alteraciones, bueno, pues se ha visto que hay pocas asociaciones entre la alteración del yo y lo que es el deterioro neurocognitivo, a excepción de la memoria verbal, ¿no? Esto se ha visto en el artículo este que os pongo aquí a la derecha. La explicación que dan los autores a por qué es la memoria verbal el único aspecto que sí que correlaciona un poco con el deterioro neurocognitivo es porque al final la memoria verbal la asocian mucho, el deterioro en la memoria verbal la asocian a que puede deberse a alteraciones básicas de la personalidad, ¿no? Que pueden afectar a la capacidad pues, que tenemos de comprender y de razonar sobre nuestros propios pensamientos. Al final vienen a decir que tanto las alteraciones del yo como el deterioro cognitivo pueden representar características distintas de la esquizofrenia y que al final deberíamos de intentar valorar de forma más específica lo que son las alteraciones del yo fuera un poco del deterioro neurocognitivo, ¿no? Con otras medidas, porque al final lo que estamos haciendo siempre es utilizar las mismas baterías tradicionales para evaluar, para hacer la investigación en esquizofrenia, pues el WISE, por ejemplo, o este tipo de baterías que al final no se diseñaron específicamente para la esquizofrenia, sino para detectar pues discapacidad intelectual o daños o de lesiones cerebrales o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final terminan concluyendo que los modelos neurocognitivos actuales y estándar que estamos empleando pues pueden no ser adecuados para identificar estas alteraciones neurocognitivas específicas que están vinculadas a las alteraciones de la experiencia del yo. Eso, y los síntomas, se me ha olvidado lo de los síntomas positivos, también se han visto que tampoco tienen mucha relación con el deterioro cognitivo, pero sí que tienen relación con las alteraciones del yo. Es decir, al final los síntomas positivos muchas veces se dan derivados de esas alteraciones del yo. Vale, ahora vamos un poco con el punto principal de lo que es el artículo, que son los déficits de la monitorización de la fuente. Al final lo que se ve es que los pacientes con esquizofrenia tienen una dificultad para distinguir entre estímulos endógenos, es decir, generados como internamente, de los estímulos más exógenos, los generados externamente, ¿no? Y al final... perdón, pensé que alguien quería preguntar algo. Pues al final no conseguimos diferenciar de dónde vienen pues, nuestros pensamientos o nuestras percepciones o nuestras sensaciones. Se cree que estos déficits de monitorización de la fuente surgen pues, por fallos en los mecanismos neurales responsables de este proceso de discriminación, como es la descarga consecuente pues, que ya hemos visto tantas veces. Las teorías del aprendizaje asociativo también muestran estos modelos de error de predicción en los que dicen que existiría un modelo comparador entre las predicciones que estamos haciendo constantemente y los resultados reales que obtenemos. La diferencia que tenemos entre
¿Por qué influye tanto lo que es la predictibilidad? Pues porque la diferencia que tenemos entre un estímulo endógeno, interno y exógeno es que los que son internos son predecibles y controlables, y cuando esto sucede lo que hace es que nuestro cerebro pues, los termina amortiguando. Bueno, pues eso, en la esquizofrenia os ha visto esta desconexión que hay entre lo que es el acto motor y las consecuencias sensoriales. Por lo tanto, podemos decir que hay una reducción en lo que es la conectividad funcional. De forma que el lóbulo frontal y el lóbulo temporal hay una conexión que está como interrumpida, ¿no? Al final, el lóbulo frontal muchas veces se encarga un poco de la producción y el temporal, por ejemplo, del procesamiento auditivo de esa producción de habla, por ejemplo, que hemos hecho. Lo que se ha visto a través de estudios de resonancia magnética es que a mayor grado de desconexión entre esta vía, en mayor gravedad de estas alucinaciones, pues en este caso que he puesto el ejemplo, auditivas. ¿Qué pasa con las experiencias sensoriales alteradas? Pues al final que la persona termina teniendo unas creencias que al final, un poco pongo inexactas, unas creencias que da la persona para dar explicación a ese tipo de sensaciones que está teniendo y que muchas veces se desencadenan pues, en lo que eso llamamos síntomas psicóticos positivos, pues como determinados delirios y demás. Hace como es una especie de procesamiento bottom-up de lo que es la experiencia sensorial hasta la creencia, que es inadecuado. Ay, me ha dejado de pasar. Un momento. Ya. ¿Ya? ¿Os ha pasado? Vale. Que no sé por qué. Yo creo que es porque he movido esto. Ah, perdonad. Un momentín. Vale, ya. Vale. Lo que os comentaba un poquito antes de lo del problema que tenemos a la hora de medir este tipo de alteraciones. Bueno, pues estos autores, os he dejado aquí dos artículos que me han parecido así los más interesantes, pues estudiaban un poco esto. Los primeros lo que hicieron fue crear como una especie de medida experimental de la alteración de la agencia del sentido de yo estoy haciendo esto, y lo hacen a través de esta tarea que os pongo yo ahí. Lo que hacían era presentarle a los pacientes una tablet que era táctil y entonces los pacientes lo que tenían que ir pulsando cada uno de esos circulitos en sentido horario. Bueno, pues lo que se ha visto gracias a esta tarea y una serie de medidas que han sacado a raíz de esta tarea es que tenía mayor sensibilidad para detectar estos déficits de la monitorización de la fuente en pacientes frente a controles. Y lo que incluían ellos aquí en pacientes eran tanto pacientes de alto riesgo, tanto EMAR, como pacientes de primer episodio psicótico, ¿no? Entonces, también venían apuntando de que todas estas experiencias ya se pueden encontrar en fases muy, muy, muy tempranas de la enfermedad. El segundo estudio hace un poco una revisión de las diferentes alteraciones neurocognitivas, pues la atención, la memoria de trabajo y la organización de secuencias, y lo que encuentran es que tan solo la organización de secuencias tiene correlación con estos déficits en la monitorización de la fuente y no encuentran ningún tipo de correlación con la atención y la memoria de trabajo. Entonces, bueno, esto apoya todavía más esta necesidad de buscar nuevas medidas pues para procesos cognitivos que son como a lo mejor muy específicos y que están alterados en la esquizofrenia. A ver, que me vuelven a pasar. Vale. Vale, pues no solo se da una falta de conectividad entre estas áreas, sino que hay una hiperactivación en el estado basal, en el estado de reposo de las personas con esquizofrenia. Muchas veces lo que puede llevar es a confundir estos cambios entre el nivel basal que tengo o los cambios producidos por un estímulo, por la respuesta a un estímulo externo, ¿no? Lo que puede llevar a tener mucha dificultad para identificar el origen interno o externo de estos estímulos. Se ha visto que, en conjunto, así poniéndolo todo
así como más en coherencia, tanto la hiperactividad como la hiperconectividad podrían dar lugar a estas experiencias de hiperreflexividad, que hacía referencia, os lo recuerdo, no sé si os acordáis que lo he comentado un poco anteriormente, a este aumento de conciencia que tienen las personas sobre sus pensamientos, ¿no? Que podría desembocar en determinados síntomas psicóticos. De forma que, pues, si, por ejemplo, está muy activada la corteza auditiva primaria, entonces el diálogo interno es muy fuerte, por así decirlo, lo podemos percibir como algo externo y entonces eso se podría transformar en, bueno, en lo que es una alucinación. Vale, ya casi terminando. En cuanto a los correlatos fenomenológicos de estas alteraciones, bueno, pues se ha visto esta falta de propiedad y disociación entre los pensamientos. Es decir, una dificultad de eso, para identificar lo que es endógeno propio o exógeno externo, de forma que muchas veces confundimos nuestros propios pensamientos y los atribuimos a agentes externos, y también puede pasar a la inversa, que cosas externas podamos pensar que son propias, ¿no? Otro de los correlatos es la perturbación que os he comentado antes entre los límites del yo y el otro, que puede desencadenar al final en una confusión entre la agencia de los pensamientos o de mis experiencias con respecto a las de otros o las del mundo en general, y esta sensación de pasividad en relación al entorno. Por último, la hiperreflexividad que os he comentado anteriormente. Al final, un poco lo que hace es esta falta de identificación de experiencias como propias, lo que hace es que muchas veces las personas reflexionan sobre el origen de las mismas, y al estar reflexionando sobre algo que está alterado, pues llegan a creencias que también están alteradas. Ay, la madre. Ahora. Vale. Y por último, os he puesto este esquemita así un poco bueno, para tenerlo todo bastante organizado y que quede bastante claro, espero. Y bueno, básicamente es que los déficits de la monitorización de la fuente tienen una serie de correlatos neurocognitivos, pues como pueden ser la descarga consecuente, la conectividad funcional reducida, esta hiperactivación basal de la que hablábamos. Y todo ello lleva a los pacientes a confundir lo que es interno, propio, suyo, de lo que es externo o del entorno. ¿Qué lleva a producir esto? Pues estas alteraciones del yo, ¿no? Esta ausencia de propiedad de actos internos, la falta de agencia, por así decirlo, de que soy yo quien está generando este pensamiento, este sentimiento o esta acción. La confusión que hablábamos de los límites del yo entre, pues, lo que es yo, dónde termino yo y dónde empieza el mundo, y esta hiperreflexibilidad que lo que hace es tener esta conciencia aumentada de aspectos que realmente para el resto de personas son tácitos, son inconscientes, y para ellos se hacen conscientes. Y ya está. Si tenéis alguna duda o alguna cosa. A ver, no sé muy bien si bueno, no sabía si, porque yo creo que si amplío se me va a ir y vais a dejar de ver la pantalla, así que lo voy a dejar así mejor. Vale, muy bien, muchas gracias, Emma. No sé si hay dudas por ahí. Yo estaba pensando en lo que tú mencionabas de que nosotros evaluamos la cognición así a grosso modo, como un promedio, y muchas veces he pensado que si podríamos hacer algún tipo de estudio de afinar más qué funciones cognitivas o qué dimensiones cognitivas de las que evaluamos quizás son mejores representantes de las alteraciones de los pacientes. Y quizá esto que has mencionado tú por aquí, a lo mejor nos da un poco la razón en cuanto a afinar un poquito. No sé qué piensas tú con estas puntuaciones promedio que hacemos de la evaluación cognitiva, aunque sea con escalas, con baterías como la VAX, que apuntan a o que son específicas de esquizofrenia. Pero Sí, quizá no sí, sea.
si habría alguna Dime. medida que apunta mucho mejor, no sé. O como esto, por ejemplo, la memoria verbal o algo así que en muchos estudios apuntan hacia ella como más sensible. Aquí, por ejemplo, uy, a ver si se está quieta la cosa. Este primer estudio apuntaba mucho a eso, a que muchas veces estamos empleando pues, medidas que realmente a lo mejor no estamos buscando eso, o estamos cogiendo un conjunto Ujú. de cosas que están representando ese aspecto en concreto que estamos buscando, pero no es una medida como fina y específica de ese aspecto en concreto. Y, en este artículo lo comentaban mucho y criticaban bastante el coger, por ejemplo, pues una medida del WISE o aunque sea de la BASC y tomarla eso como pues déficit de deterioro cognitivo, ¿no? Porque lo que veían al final es que si tomaban otras medidas, a lo mejor un poco, como digo yo, hechas un poco rudimentariamente, pero que pueden tener sentido, pues eran mucho más sensibles para detectar determinados aspectos más específicos, como la monitorización de la fuente esta que os comento. Sí, sí. Sí, yo creo que tenemos que darle una vuelta, a ver si... Yo sigo dándole vueltas a afinar un poco más en cuanto a lo cognitivo. Yo creo que estaría chulo algún artículo. Bueno, ¿alguna cosa más por ahí? No hay más dudas. He visto que Rosa se ha quitado el micrófono, se ha abierto el micrófono, pero no, no para No se comentar. atrevió. Bueno, pues nada, pues esperamos, si no, a la segunda parte, a ver cómo complementamos esto, que supongo que lo haremos a no mucho tardar. Sí, yo espero, vamos, eso es lo que me dijo Vicente inicialmente. Luego no sé si lo típico que hay que hacer tantas cosas o contar tantas cosas que se irá mm, posponiendo, pero en principio la segunda parte, que tenía bastante relación con esta, pues Ujú. se iba a hacer. Vale, perfecto. Bueno, pues si no hay más comentarios, y yo estoy con la garganta pillada, o sea que tampoco voy a hablar mucho más. Pues nada, lo dejamos por hoy así. Muy bien. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, ya presencial, los que podáis. Sí. Venga, pasad buena semana. Chao. Hasta luego.